tardes a todos, agradecemos de antemano su gentil espera. Estamos comenzando en este caso, le damos el pase al ingeniero José Flores Durán para que comience en este caso con la ponencia del día de hoy designada para la especialización hidroponía en generalidades. Ingeniero José, le damos el pase. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Hola. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Profesor Luis, buenas tardes. Sí se la escucha, profesor. ¿Qué tal? Sí, Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Sí se escucha, ingeniero? escuchamos, sí, Un sí, gusto. escuchamos. ¿Qué tal los feriados? Bueno, espero que hayan pasado Perfecto, unas bonitas bonito. fiestas patrias y que hoy podamos seccionar la información que queremos compartir. ¿Qué tal? Bueno, el tema de hidroponía es un tema muy amplio. Lo que vamos a compartir ahora son básicamente temas de generalidades, sistemas, formas de cómo hacer hidroponía, vamos a hablar un poco de las soluciones, algunos cuidados y algunas actividades prácticas que permitan que ustedes puedan de repente instalar este sistema en sus casas o implementar este sistema como algún proyecto de bienestar social en la comunidad, o de repente puedan participar en algún proyecto de gobiernos regionales. Hay bastante incentivo y motivación para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es la oportunidad que podamos hoy día compartir respecto a hidroponía, qué cosa es lo que se hace, cómo se hace y cuáles son las cosas básicas. Lo que yo les pido, por favor, nuevamente, es que hay que asegurarse, ¿no? Que cada uno de ustedes tenga su perfil adecuado, mantengan pues los audios apagados, nosotros igual vamos a controlar el audio de acá, pero traten de, los que están desde el teléfono y ingresan a cada momento, traten de ingresar con el audio apagado, ¿no? Respecto a las intervenciones, pues hay un chat para poder hacer los tipos de preguntas que necesitamos, o en todo caso levantemos la mano si es necesario hacer una intervención para cortar la ponencia y poder compartir o un poco, digamos, aclarar esa duda que tienen en el momento, ¿no? Finalmente, ustedes cuando todos hablamos del tema de hidroponía, muchos de los casos creemos. Edison, ¿quieres hacer un comentario? Edison. Bueno, entonces el tema del día de hoy es generalidades de la hidroponía. Yo soy el ingeniero José Flores. Y cuando uno habla del tema de hidroponía, uno se pone a, digamos, wow, es algo moderno, es algo de estos últimos años. En realidad no, eso es una técnica muy antigua y básicamente data de esta técnica de la cultura de los jardines de Colgate y Babilonia y los jardines flotantes de Azteca. Inclusive en esa temporada o aquellos años se hacía hidroponía en pepino. Entonces es una técnica muy antigua que obviamente pues con el pasar de los años se ha venido modernizando y se ha ido mezclando las técnicas y las tecnologías que se tiene de riego por goteo a través de ese sistema que ya existía, del sistema de hidroponía, ¿no? Y ya en las décadas de los 30, en 1938, el profesor de la Universidad de California, Heriker, establece ya una unidad de cultivo, digamos, moderno, que empieza a ser un tema ya comercial, sin tierra. Y a eso él lo puso hidroponía, pero cuando llegaron a hacer las investigaciones, ya es un sistema muy antiguo de los jardines colgantes de Babilonia y de la época de los aztecas, ¿no? Entonces, ¿qué significa realmente hidroponía? ¿O qué cosa es lo que ustedes entienden por hidroponía? Hay una mezcla de dos palabras, hidroponía. O sea, recuerden que ponía es una técnica, hidro es agua, agua, técnica en agua, o técnica con agua, o técnica que básicamente se puso el tema de hidroponía a los cultivos o a la producción de hortalizas sin el uso o sin el medio que todos usamos, que es la tierra, ¿no? Entonces, hidroponía es el cultivo o es la plantación, eso es el manejo de producción sin el sustrato tierra. Y cuando uno entiende esta técnica de hidroponía te lleva más allá, ¿no? Hoy día los arándanos, digamos, ya es una mezcla de la tecnología de riego por goteo con la tecnología de hidroponía.
porque los sustratos que se usan para el tema de arándanos es básicamente sustratos inertes. Entonces es una mezcla de hidroponía con riego por goteo. Y esto nos lleva a que la hidroponía es una técnica muy moderna que cada vez se va actualizando. Ahora existe aeroponía y existe la acuoponía. La aeroponía, que es básicamente aire con agua, y la acuoponía, que es una mezcla del sistema de hidroponía con el manejo de peces o digamos, la mezcla mixta de estos dos, ¿no? De las hortalizas con los peces. Eso permite hacer una mezcla de acuoponía. Entonces, cuando uno empieza a entender qué es lo que nos permite hacer una correcta hidroponía o cuáles serían las ventajas o desventajas de hacer una hidroponía, son muchas. Lo principal es que la reducción del requerimiento del espacio. Uno cuando tiene riesgo, una producción convencional, pues las unidades de producción son grandes extensiones, hablamos de hectáreas y mucho más. Pero cuando ya uno habla de hidroponía, principalmente aterriza que las producciones son en unidades muy pequeñas, en espacios pequeños o en todo caso en espacios de usos eficientes. Lo que te permite hacer una producción de hasta 3 veces más de lo que normalmente hacías en los campos de producción. En área y en producción en volúmenes llega a ser hasta 5 veces más de la producción convencional de lo que tú sueles hacer hortalizas en producciones a suelo abierto, ¿no? Otra de las ventajas es el cultivo. Estos cultivos básicamente son en algunos casos orgánicos y en muchos casos tienen la limpieza o la higiene superior a los cultivos convencionales. Recuerden que el agua que uno cultiva normalmente una producción convencional, pues la procedencia muchas veces no tenemos con claridad los análisis. Sin embargo, en hidroponía uno maneja esa higiene y los cultivos, uno genera una producción muy limpia, ¿no? La comodidad del trabajo, básicamente, si en algunos casos la infraestructura o la inversión es alta, las personas que producimos hidroponía hacemos producciones en áreas muy cómodas, ¿no? Debajo de sombras, en invernaderos, o en algunos lugares en espacios muy cómodos que te permiten trabajar adecuadamente. Entonces, es una comodidad del trabajo. Optimiza el uso de agua eficientemente, o sea, todo el agua, o casi todo el agua que recircula o que tienes en las raíces flotantes, son consumidas por la hortaliza y lo que no son, lo puedes volver a reutilizar o en muchos casos usar para los cultivos de campos definitivos. Entonces, optimizas el uso del agua y tienes prácticamente el 100% del uso adecuado del agua de riego, ¿no? Producciones en lugares donde hay tierra o de mala calidad. Recuerden que el suelo es uno de los medios principales para la producción de cualquier cultivo. Sin embargo, la hidroponía te permite que puedas hacer producciones en campos donde los suelos o la tierra agrícola no es la adecuada. Los arándanos, por ejemplo, necesitan un pH ácido y la hidroponía o el sistema de hidroponía te ha permitido que puedas tener producciones de arándanos en suelos salinos. Pero ¿qué has hecho? Has puesto pues los macetos, en todo caso las bolsas hidropónicas con sustratos inertes y sobre eso haces las producciones de arándanos, ¿no? ¿Produces en climas variados? Claro, cuando uno hace una producción convencional, la producción tiene sus épocas de siembra y sus épocas de cosecha, porque muchas veces el clima es una de las variables que no podemos nosotros influenciar ni manejar. Sin embargo, cuando uno hace hidroponía, el hecho de manejar el agua, la calidad de agua, los nutrientes y en algunos casos el ambiente, que es los invernaderos o los espacios cerrados, tú puedes hacer producciones de cultivos bajo climas adversos, ¿no? Esas son algunas de las ventajas. Y digamos las desventajas o las limitaciones que te permite la hidroponía, pues sí, pues sí necesitas inversiones que muchas veces son altas y en algunos casos esas inversiones se prolongan una campaña, 2 campañas, dependiendo el nivel de tecnología o
el nivel de inversión que quieras hacer. ¿Mayor necesidad de especialización? Sí. En el caso de hidroponía, como es un sistema o una técnica, ya no solo es cuestión de echar agua, desmalezar y abonar, sino necesitas hacer algunos manejos y controles que te permitan ser óptimos en el requerimiento y las necesidades del cultivo. Porque como es una técnica de directo la raíz sobre el agua o sobre el sustrato, necesitas hacer aplicaciones adecuadas de pH, de conductividad y los nutrientes en el momento que la planta lo necesita. Por eso es que necesitas especializarte en la forma, en los espacios, los momentos de cómo producir hidroponía o cultivos hidropónicos, perdón. Y la dependencia de energía, en la gran mayoría, cuando son producciones grandes, extensiones, o ya producciones muy comerciales, depende directamente de la energía, ¿no? Depende mucho porque haces un sistema cerrado, haces un sistema muy moderno que necesariamente necesita fluido eléctrico o en todo caso alguna fuente de energía que puede ser combustible, gasolina, motores. Entonces, depende mucho de la energía. ¿Qué pasa si un día se te va el fluido eléctrico? ¿Cómo haces el sistema de rebombeo o cómo haces cómo aireas las raíces flotantes, los cultivos hidropónicos? Entonces, estas características son, digamos, unas desventajas o limitaciones que necesitas manejar en la hidroponía para tener una muy buena producción, ¿no? Requerimiento de agua de buena calidad. Cuando uno maneja hidroponía, el agua lo necesitas tratar si es una fuente de mala calidad. Y si tú te aseguras de tener una fuente adecuada, pues necesariamente vas a tener una buena producción. En resumen, necesitas un agua de muy buena calidad, ¿no? Cuando uno habla de sistemas hidropónicos, pues los sistemas hidropónicos hoy en día ya, digamos, se ha modernizado, ¿no? Anteriormente todos hablaban de la hidroponía sobre raíz flotante y hablaban de lechuga nada más. Pero ya no, hoy día existen las técnicas hidropónicas, existe en técnicas recirculantes, en técnicas estacionarias, en técnicas aéreas y en técnicas con sustrato. Cuando hablamos recirculantes, pues hablamos del NFT, que son básicamente una técnica de que es totalmente recirculante y necesitas una fuente de energía que te permita hacer el sistema recirculante. Cuando hablas de un DFT, ya son técnicas de flujo mucho más profundo. Es similar al NFT, pero con fluidos de agua mucho mayores, ¿no? Y cuando hablamos de unidades estacionarias, exactamente ahí uno habla de que son la raíz flotante. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de raíces flotantes? Porque esas unidades van a estar sobre una especie o unos tablones o sobre unas unidades fijas donde tú necesitas algunos materiales que te permitan sostener toda la plancha de lechuga o lo que quieras producir y a la vez también necesitas una fuente de energía que te produzca o que te airee el agua de tal manera que ese agua esté oxigenada, ¿no? Y cuando hablamos ya de técnicas aéreas, hay sistemas que te permiten que sea una acuaponía. Esas técnicas principalmente se usan pues en cultivos tubérculos, en cultivos de alta producción para que se mezcle el agua con el aire y sea mucho más eficiente la producción. Cuando uno habla de técnicas con sustrato, ya hablamos de técnicas de sustratos inorgánicos e inorgánicos. ¿En qué consiste un sustrato inerte? Me hablan. Principalmente el que el sustrato sea una fuente que no te introduzca nada al cultivo. Recuerden que los sustratos, en este caso el suelo, o cualquier sustrato que pueda ser suelo, tiene vida, tiene microbiología, tiene minerales, y cuando uno habla de inertes es que hay que asegurarnos que los sustratos que usamos no debería tener ninguna fuente de este tipo de cosas, ya sea biológico o ya sea químico, ¿no? Hay varias fuentes de sustratos. Tienes la cascarilla de arroz, tienes la perlita, tienes varias cosas. Vamos a hablar más adelante de esos temas, ¿no? Entonces, Edith, espero que
la pregunta aquí cuando dice ¿en qué consiste un sustrato inerte? El sustrato inerte es una fuente de un elemento que te permite anclar la raíz, que básicamente es para que anclee la raíz, para que el cultivo no se caiga y de esta manera puedas introducir los minerales en esa fuente, en ese espacio, en esa maceta o en esa bolsa hidropónica y ahí puedas cultivar lechuga, tomate, pepinillo o algunos productos de fruto, ¿no? A eso se llama sustratos inertes. Entonces, cuando tú tienes esas 4 técnicas, ya a eso ya tienes los sistemas. Sistemas NFT, que les hablé que es un sistema de una película muy pequeña de agua que tiene que estar constantemente recirculando. Sistema de riego por goteo, bueno, el arándano es un sistema hidropónico adecuado y adaptado a las necesidades del cultivo. Sistema raíz flotante, lo más básico, que tú necesitas una tecnopor que soporte toda los cultivos de lechuga y a eso pues esté sobre una película de agua que necesita airear para que eso pueda manejarse muy bien el cultivo, ¿no? Sistema de sustrato, ya les hablé, los sustratos inertes que existen, la aeroponía, que básicamente es la introducción de agua con fuertes presiones de aire, para que eso se permanezca húmedo, es una técnica muy complicada, pero también se usa para el tema de hidroponía. Y actualmente los sistemas mixtos, ¿no? Ya se hace mucho la acuaponía. La acuaponía es una mezcla de los pescaditos o los peces que uno quiere cultivar con la producción de hortalizas, ya puede ser a través de sustratos o a través ¿cómo se llama?, de la raíz flotante. Cualquiera de los dos, ¿no? Uno ya habla del tema de acuaponía. Entonces, con esas formas, con ese sistema, uno puede, digamos, tener idea qué cosa es una hidroponía o cuáles son los sistemas de hidroponía, ¿no? Vamos a poner acá opción de puntero. Opciones de puntero. Ya, entonces aquí ustedes ven los pececitos. Ya, aquí ven ustedes los peces. Aquí ven en raíz flotante. Y el sistema, como les vuelvo a decir, es básicamente un sistema complejo, un sistema mixto, en donde tienes las fuentes de tus peces con el agua y todo eso se distribuye a través de las hortalizas y la idea es que recircule de tal manera que vuelva a regresar y vuelva a servir como alimento o medio de cultivo de peces y producción de hortalizas, ¿no? Hasta ahí básicamente esas son las técnicas o los sistemas que existen en respecto a la hidroponía, ¿no? ¿Quieren hacer algún tipo de consultas o continuamos con las explicaciones para para hacerlo un poquito más? Profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las consultas que sea al final, profesor. Creo que Ya vamos hablando por partes. O dejen por favor sus consultas en el chat. Ya. Dejen sus consultas en el chat. Bueno, entonces vamos a hablar de un sistema que es uno de los más usados actualmente o son una de las técnicas que digamos que es más comercial o producen mucho más rentabilidad, ¿no? ¿Qué significa NFT? Cuando uno habla de un sistema hidropónico NFT, habla pues de Nutri-Fleet Techniques, que básicamente es la técnica de una película de nutrientes. Es recircular en el sistema hidropónico todo lo que es tu solución nutritiva y esto a la vez va alimentando la raíz desnuda y eso permite la producción de las hortalizas. Entonces, ¿cuál es lo básico o cuáles son las herramientas importantes para este sistema? Este sistema, como dice acá, es una técnica muy utilizada en la hidroponía, la cual se basa en la circunción continua
o intermitente de una fina lámina de solución nutritiva a través de la raíz del cultivo. Sin estas, sin que estas, por tanto, se encuentren inmersas en el sustrato. O sea, no necesariamente está sumergida, sino que la lámina de aguas recircula constantemente de tal manera que siempre esté hidratada la raíz, ¿no? Cuando uno habla de un sistema NFT, lo principal que tiene que tener son los canales donde se va a trasladar todo el sistema o la solución nutritiva. Tiene que tener un estanque y a la vez este estanque, que es un depósito, tiene que tener una bomba que te permita recircular todo el sistema. Y es un sistema, digamos, cerrado. ¿Cuáles son las formas? Hay muchos que lo han hecho ya en paralelo, otros en triangular y muchos lo hacen en forma horizontal. Cuando uno define qué método usar, recuerden nuevamente que en el caso de hidroponía lo principal es saber cuál es el costo de inversión que uno tiene o la disponibilidad, y otra influencia es el espacio que tienes y la dirección de la radiación solar, y también necesitas saber pues qué cultivos vas a poner, ¿no? Si tú vas a poner una lechuga necesitas harta radiación solar, si tú vas a poner de repente una albahaca no necesitas tanta radiación solar y puedes tener espacios horizontales de tal manera que las producciones sean mucho más grandes para que tú puedas tener todo ese espacio en producción, ¿no? Y ya cuando tú haces un sistema NFT, digamos en el suelo o sobre el suelo, es un sistema también que va a recircular todo y de esa manera te permite producciones de hortalizas. Inclusive también tú puedes hacer tomate. Yo he logrado hacer tomate hidropónico en NFT sin ningún problema de mortandad. Al contrario, en algunos casos nos ha ido muy bien, pero ahí el manejo tiene que ser muy delicado respecto al manejo de la conductividad y el pH. Buenas tardes, no se escucha bien, por favor enviar el tema al WhatsApp, gracias. Matiel nos escribe que no se escucha bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí se escucha, ingeniero. Ah, bueno, Matiel, debe ser tu señal porque la gran mayoría nos escuchamos bien. Sí, sí se escucha. Ok, entonces este sistema sistema hidropónico, los NFT, el cuidado que hay que tener acá es básicamente la conductividad, el pH y principalmente los elementos como la bomba, un espacio o un recipiente donde pueda recircular y todos los canales de distribución donde se van a poner las hortalizas, ya sea lechuga o la hortaliza que uno defina, ¿no? Bueno, sistema de riego por goteo o hidroponía en riego por goteo, lo clásico en esto es que se distribuya todo el flujo nutricional a través de las mangueras y esto deposite, digamos, en los sustratos, porque es una mezcla, ¿no? Una mezcla tiene los sustratos, estamos hablando de unos arándanos, y toda esta protección hace que sea el medio de resección de los nutrientes que no ha podido absorber el cultivo y esto a la vez se recircule, ¿no? Y también tenemos aquí el mismo sistema en recirculación. Entonces, el sistema de riego por goteo es abastecer los nutrientes necesarios a la planta de tal manera que el exceso se recolecte y eso se vuelva nuevamente a distribuir en todo el sistema y tengamos un sistema de riego por goteo, ya sea abierto o ya sea cerrado. Y también puedes tener en bandejas flotantes o en láminas NFT que le hemos venido hablando. Cuando yo por ahí veía unas preguntas que decían, ¿cuáles son los sustratos inertes? La perlita es uno de los sustratos que se usa bastante en las producciones de arándanos, en las producciones también de tomate y de pepino en NFT y en sistema en sustrato. Perdón, la perlita se usa bastante en el sistema de sustrato. También tienen la fibra de coco, lo usan mucho en arándanos, y la turba, que ahora he visto que están consumiendo bastante en los cultivos de arándano. Y la cascarilla de arroz, que muchas veces es una proporción de todo el sustrato que tú usas para la producción o anclaje del cultivo, que ya puede ser tomate, puede ser pepino, puede ser arándano, ¿no?
Esos son algunos sustratos que se usan en el sistema de riego por goteo, de riego por goteo a través del sistema hidropónico. Estos sustratos, principalmente, lo indispensable que necesitas en esos sustratos es que tienen que ser inertes y para eso necesita un proceso de lavado o desinfección. Y nuevamente, aquí puedes usar el hipoclorito de cobre al 5% de concentración, de cloro, hipoclorito de cobre, de cloro al 5% de concentración. Eso hace que tú puedas desinfectar y tener tus sustratos inertes para que puedas cultivar cualquier, ya sea hortaliza de hoja, hortaliza de fruto, y puedas hacer un sistema hidropónico en los campos o en las áreas comerciales que tú quieres hacer, ¿no? Bueno, el sistema raíz flotante es uno de los sistemas muy convencionales. Recuerden que cuando uno hace un sistema de sistemas hidropónicos, en este caso, tus componentes es un recipiente que te permita sostener, recipiente obviamente, ¿no? Totalmente cubierto, que te permita sostener la solución nutritiva. Esto es una solución nutritiva, ¿no? Esta solución nutritiva necesitas trabajarla. Y una placa que generalmente es, digamos, Tecnopor. Y he visto en algunos casos también hacen con madera, pero lo más correcto es el Tecnopor. Necesitas tener tus vasitos que te protejan o que te soporten el cultivo. Y en algunos casos usamos los sostenedores que pueden ser, digamos, esponja para que te sostenga el cultivo en el vasito recolector. O en otros casos ya han dejado de usar cuando tú usas esto de acá. Estos son los vasitos hidropónicos muy convencionales y digamos los mejores. En estos casos ya no necesitas usar las esponjitas, que uno tiene unas esponjitas de 5x5 y lo cortas al medio. Ya no necesitas usar aquí. Puedes poner a raíz desnuda tu lechuga y puedes producir tu hortaliza, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto para realizar este cultivo hidropónico? El presupuesto, les vuelvo a repetir, va a definir mucho de la inversión que quieras hacer, pues puede ser un NFT, puede ser raíz flotante, ¿no? Puede ser riego por goteo, y el cultivo que necesitas producir. La ventaja de los sistemas hidropónicos es que tu cultivo es inerte, tu producción lo reduces en el tiempo y los espacios los optimizas y la calidad de agua y la cantidad de agua que usas es básicamente muy óptimo, ¿no? ¿Cuál es la solución que se utiliza en hidroponía? Vamos a hablar eso más adelante, pero les adelanto. En el tema de solución hidropónica se trabaja con dos soluciones, ¿no? Que es la solución A y la solución B, principalmente los macroelementos y los microelementos, pero al momento de usar en la solución nutritiva es una mezcla. Y vamos a hablar de ese tema más adelante, el tema de las soluciones nutritivas. ¿Ya? Entonces aquí cuando hablas uno de raíz flotante, como les vuelvo a decir, la característica principal en este manejo es que aquí tú no puedes usar hortalizas que tienen bulbo. La cebolla, la zanahoria, la papa, el rábano. Esos productos no puedes hacer a raíz flotante. ¿Por qué? Porque recuerden que su raíz es el fruto. Ya puede ser cebolla, zanahoria, papa. Entonces necesariamente esas hortalizas las necesitas hacer en sustrato. Pero a raíz flotante se adecua muy bien la lechuga, la albahaca. Son cultivos que se manejan muy bien. Yo personalmente he hecho manejo de tomate hidropónico a raíz flotante, pero con un sistema NFT. Es casi el mismo sistema NFT, pero aquí está al 100% introducidas las raíces en la solución nutritiva y no existe la recirculación de la solución nutritiva. Aquí lo único que es una especie de unos cajones o estanques donde está la solución y sobre eso está sumergido los cultivos. Y la característica aquí que uno tiene que tener cuidado es el oxígeno, ¿no?
el oxígeno es principalmente lo que tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando consume el cultivo agua y consume el cultivo solución nutritiva, estás dejando sin oxígeno al agua. Y al dejar sin oxígeno al agua, recuerden que el cultivo también consume oxígeno, al dejarle sin oxígeno el agua, esta agua, en vez de ser una solución nutritiva, es un problema para el cultivo. Entonces, la primera característica en sistema hidropónico raíz flotante es que el oxígeno tienes que abastecer constantemente. Si son hidroponía en pequeñas escalas, pues, digamos, aerear manualmente, pero ya hoy día hay muchos métodos que usan con los aireadores de las peceras, eso lo usan muy bien, de tal manera que no deje de faltarle oxígeno a la solución nutritiva y el cultivo acelere su proceso de crecimiento y ya no necesites pues lo que normalmente usas en un campo de producción, ¿no? En hortalizas, en lechuga, tú puedes llegar hasta en 45, 50 días sacar una lechuga, cuando normalmente en los campos de producción te demora 60, 80 días, ¿no? Dependiendo la variedad o el cultivo que uses, ¿no? Los invernaderos son construidos de diferentes maneras para las hortalizas de fruto y de hoja. Digamos que el diseño del invernadero, principalmente las hortalizas de fruto necesitan una penetración de radiación solar diferente a las de hoja. Entonces, más que todo de cómo construir un invernadero, digamos, tu producción, si ya definiste que vas a hacer tomate, lo más correcto es básicamente la penetración de la radiación solar y la otra es el cuidado sanitario que debes tener. ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer, supongamos, tomate hidropónico, como ya les hablé, la ventaja de estas hortalizas hidropónicas es que la sanidad y la inocuidad es la mejor. Y si tú haces, digamos, tomate hidropónico a campo abierto, vas a necesitar hacer aplicaciones constantes de químicos, lo cual te permite que tu tomate hidropónico tenga altas concentraciones de inorgánicos. Y eso finalmente no es lo que queremos, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas hacer cuando haces tu invernadero? Lo que tú necesitas hacer, digamos, son las mallas antiáfidas, son unas mallas muy que son, digamos, evitan la penetración de insectos, son muy pequeñas y a la vez permite la radiación adecuada del sol, que es la que te va a generar todo el proceso de fotosíntesis o la producción del cultivo. Entonces, la característica entre una hortaliza de fruta y una hortaliza de hoja respecto a una construcción de invernadero es la malla o con qué vas a cubrir este invernadero, que puede ser mallas antiáfidas o pueden ser mallas Rachel. Cuando es producción de hortalizas de hoja no necesitas un antiáfido, pero si tu nivel de inversión o tu proyecto hidropónico cuenta con financiamiento, lo mejor es que tú puedas hacer un invernadero con mallas antiáfidas. Eso sería un éxito. ¿Por qué? Porque vas a controlar el ingreso de plagas y eso a la vez te va a reducir el uso de agroquímicos y vas a tener una mejor calidad y producción de hortalizas, ya sea de fruto o de hoja, hidropónicas, ¿no? Entonces, esa es una de las principales características que uno tiene que tener en raíz flotante. Tener una adecuada oxigenación del agua de tal manera que te permita tener una producción hidropónica correcta. ¿Ya? Cuando uno habla de soluciones nutritivas, eso es lo que ustedes querían saber, ¿no? Cuando uno habla de soluciones nutritivas, hemos hablado nosotros que principalmente un cultivo tiene un ciclo fenológico. Cuando un cultivo tiene un ciclo fenológico, quiere decir que la demanda o la producción de los diferentes nutrientes son diferentes, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a hablar, por ejemplo, del nitrógeno, ¿no?
El nitrógeno siempre el consumo va a ser mayor al inicio y cada vez va a ser menor. Entonces, si tú tienes fuentes nitrogenadas, necesitas tener concentraciones altas de nitrógeno para que al inicio de tu consumo o tu manejo de solución nutritiva tenga el adecuado nitrógeno y te permita tener una correcta producción de hortalizas hidropónicas. Entonces, a la vez hay minerales que la mezcla te genera un problema. A eso lo llaman antagonismo. Y a la vez, cuando tú mezclas otros minerales, al contrario, generan un sinergismo. Sinergismo significa que tiene mayor movimiento o mayor capacidad de fijación y absorción de estos minerales, de tal manera que la hortaliza lo puede absorber sin ningún problema. Pero ese antagonismo te permite que no mezcles los minerales. Por eso es que existe la solución A y, digamos, existe la solución B. De tal manera que tú mezcles estos elementos y no generes un problema de antagonismo, y eso a la vez comúnmente lo llamamos se corta la solución nutritiva o la solución madre, ¿no? Eso se llama solución madre, porque solución nutritiva es básicamente todo lo que está introducido a la raíz, donde ya directamente la raíz absorbe el agua más los nutrientes. Entonces, cuando tú haces tu solución madre no debe mezclar algunos minerales. Por ejemplo, el quelato de hierro con el nitrógeno son bastante complicados. Mira, vamos a ver acá. ¿Dónde está? Estos productos, el potasio con el boro son antagonismo, el magnesio con el potasio, el molibdeno con el cobre, el fósforo es antagónico con el zinc, el potasio, el calcio, el hierro. Miren. Entonces, por eso es que uno tiene que separar las soluciones nutritivas o las soluciones madre, que es la solución A, y lo otro es la solución B. Y en algunos casos, no solamente el cultivo necesita los macroelementos y los microelementos, ¿no? Sino que adecuadamente hay minerales o elementos que la planta los necesita y por eso lo llamamos una solución de micronutrientes. O en algunos casos pueden usar Fetrilón Combi, que es uno de los elementos más comunes que contiene todos estos minerales, ¿no? Como el magnesio, el boro, el zinc, el cobre y el molibdeno, en concentraciones muy pequeñísimas, que la planta los necesita sí o sí para la producción. Entonces, ya en tu solución nutritiva, cuando tú haces una solución madre A, vas a necesitar principalmente nitrato de potasio, nitrato de amonio, superfosfato triple de calcio. Esa sería tu solución A, en concentraciones: nitrato de potasio 550 gramos, el nitrato de amonio 350 gramos, ¿no? Y el fosfato triple de calcio 180 gramos. Todo eso lo necesitas hacer para un volumen de 5 litros de agua. ¿Cuál es la característica de esto? Es que el fosfato triple de calcio, lo correcto es que lo pongas a remojar entre 8 a 10 horas antes de mezclarlo con el nitrato de amonio o el nitrato de potasio. ¿Por qué? Porque el fosfato triple de calcio es uno de los fertilizantes, digamos, con más durabilidad de cada bolita, y eso necesita deshacerse, ¿no? Solo con el contacto del agua. Entonces, si tú lo vas a mezclar en este momento, el fosfato triple de calcio, el nitrato de amonio y el potasio, te va a quedar muy mal la solución, y es lo que no queremos. Entonces, la característica aquí es que el fosfato triple de calcio lo pongas a remojar 8 o 10 horas antes de la mezcla con los 3 elementos. Y cuando tú mezcles el superfosfato triple de calcio, en la parte basal te va a quedar una tierrita. Eso trata de demolerlo, y lo que te quede como residuo, eso no lo mezcles. El resto del líquido sí mezcla el nitrato de amonio, el nitrato de potasio y el fosfato triple de calcio. Todo eso
vas a usar para 5 litros. Entonces, tú ya tendrías tu solución madre de 5 litros de solución madre, que eso le llamamos la solución A. Y en el caso de la solución B, principalmente es el sulfato de magnesio, 220 gramos, el quelato de hierro, que son 170 gramos, y puede ser, como les he dicho, el fetrilón combi, que son 100 gramos en el caso de fetrilón combi, o en todo caso, ya tú preparas una solución de microelementos. Eso lo preparas aparte. ¿Qué necesitas? Para 1 litro de agua, agua destilada, o en muchos casos agua hervida, cuando hierven el agua para hacer su solución nutritiva, su solución de microelementos, abajo te queda un residuo, una especie blanco que le llaman muchas veces el calcio, ¿no? Entonces, eso de ahí no lo debes mezclar, solamente usas 1 litro de agua de lo que está en la parte superficial. Ahí usas sulfato de magnesio, ácido bórico, sulfato de zinc, sulfato de cobre y molibdeno de amonio en estas concentraciones que usas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesitas 1 litro, preparas 1 litro con estas concentraciones y de ese litro de solución de microelementos solamente extraes 400 mililitros. O sea, te va a quedar 600, ¿no? O sea, de 1 litro puedes tener para 2 soluciones. Y esos 400 mililitros son parte de los 2 litros de la solución B, que tú vas a mezclar el sulfato de magnesio, el quelato de hierro y tu solución de microelementos. Y si no quieres hacer la solución de microelementos, usas 100 miligramos, perdón, 100 gramos de fetrilón combi. Con eso, más el sulfato de magnesio, 220 gramos, más el quelato de hierro, 170 gramos, con eso tú 17 gramos, perdón, el quelato de hierro, tú tranquilamente tienes tu solución B. Entonces, tienes 5 litros de solución A, tienes 2 litros de solución B, y la mezcla de los dos es la que tú vas a usar a tu solución nutritiva. Entonces, por lo general para la lechuga, esta es una solución nutritiva para la lechuga, por lo general tú necesitas 5 mililitros de solución A por cada litro de agua y 2 mililitros de solución B por cada litro de agua. Las mezclas de esos dos, a eso ya lo llamas tú la solución nutritiva, que es la que directamente va introducida a la raíz flotante para que de esta manera puedas producir tus hortalizas hidropónicas. ¿Están ahí? ¿Dónde están? ¿Estamos acá? Hola. Hola. Seguimos, avance Claro, nomás. ingeniero. Sí, ingeniero, sí, muy bien. Ingeniero, está muy bien, interesante. Ok. Lo que pasa es que cuando no hay interacción, no hay preguntas, me preocupa. O han entendido todo o no están entendiendo nada. Ingeniero, eso no sé si lo puedo repetirlo, porque no entendí muy bien. Por favor. Ok. Sobre las mezclas está interesante, ingeniero. Ingeniero, ahí en el tema de la solución nutritiva, el pH no es el que está ahí en 6.5, Esperen. 5.5, 6.5. Esperen. Todavía recién hemos hablado de las concentraciones. Las preguntas es sobre las concentraciones. Una cosa es tener la solución madre y otra cosa es tener la solución nutritiva. La solución madre son estas concentraciones que le he hablado, 5 litros de agua y 2 litros de agua, 5 litros de solución A y 5 litros de solución B. Cuando tú hablas, otra de las características importantes, más que en tu solución nutritiva, es en tu solución madre es la solución nutritiva. Recuerden que tu pH correcto es que esté tu pH de agua, solo agua, siempre esté cercano a 7, que es lo más correcto que tú puedas hacer. Pero cuando ya tú tienes la mezcla de la solución nutritiva, casi todas las hortalizas se adecúan muy bien a un pH inferior a 7, que es entre 6.5 y 6, entre 5.6 y 6.5.
Entonces, pero es ya la mezcla del agua más tu solución madre, donde va directamente introducido la raíz. Y en el caso de la conductividad eléctrica, que es otro de los factores importantes, aquí yo le he hecho un cuadro de que básicamente en el caso de la conductividad eléctrica todos se manejan entre 1.5 y en algunos casos, que es el más resistente, es el rabanito, hasta 4.5, que son concentraciones altas, pero lo más correcto es trabajar desde 1 hasta 2 de conductividad, 2.5 por ahí, ¿no? En el caso de la lechuga, que es la hortaliza, digamos, mucho más convencional, es entre 2.6 a 2.8. ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener acá? Es la conductividad y el pH. Puedo preparar soluciones foliares granuladas. A ver, acá dice, ¿cada qué tiempo se incrementa la solución? Ahorita vamos a ver. ¿Y cómo corregir el pH? Puedo preparar una solución con foliares granulados. Puedo preparar la solución con foliar granulado. Claro, el Fetrilón Combi es un foliar sólido, ¿no? No sé a qué otro fuente de nitrógeno, fuente de mineral te refieres. Es el Flores cuando tú me dices puedo preparar solución con un foliar granulado. ¿Ya? Vamos a hablar aquí. Cuando ustedes dicen ¿cuál es la solución hidropónica? Ya les dije, dice los invernaderos. Acá hay una pregunta que me interesa. ¿Cada qué tiempo se incrementa la solución? La solución nutritiva depende, el incremento depende de muchos factores. Primero, la edad del cultivo. Cuando tú trasplantas tu lechuga, el trasplante de una lechuga es de 3 semanas, que son 21 días, en algunos casos hasta 4 semanas. Tú traes tu lechuga y trasplantas, esa lechuga ya lo trasplantas en raíz desnuda y el consumo de agua y nutrientes es menor. Cuando esta planta va a tener ya en una solución nutritiva más o menos 15 días, va a consumir más, 30 días más, 45 días más. Entonces, el incremento de la solución nutritiva depende mucho de la edad del cultivo, de la temperatura del ambiente y bueno, si en algún momento tuviste algunos errores de derrame y todo lo demás, ¿no? Pero ¿cómo tú defines cuánta solución nutritiva agregar, ¿no? Siempre existe el cálculo cuando hacemos, digamos, una solución nutritiva en NFT, generalmente se hacen soluciones nutritivas de 1 metro cúbico. Entonces, tú tienes tu bandeja, vamos a poner acá, a ver, déjenme ver. Aquí. Estos son los tanques de 1 metro cúbico. Estos tanquecitos de acá. Entonces, estos tanquecitos de acá, todos los que hacemos hidroponía, marcamos los volúmenes acá. 100, 200, 300, hasta 1000 litros, que son más o menos 1 metro cúbico, ¿no? Ahí no puedo escribir bien. Tú aquí haces tu marca y básicamente cuando has consumido 100 litros de agua, tú repones el agua. Es una de las formas prácticas de reponer nuevamente 100 litros de agua con solución nutritiva. No vas a introducir solo agua, ni solamente vas a introducir solución nutritiva, sino introduces 100 litros de agua, con esos 100 litros va a tener que agregar sus 5 mililitros de solución A por cada litro de agua y 2 mililitros de solución B por cada litro de agua. ¿Ya? Entonces, es allí donde tú repones la solución nutritiva. Repones los 100 litros de agua. Otro de los factores que te indica es cuando la conductividad eléctrica inicial, ponte, hoy día ya estamos 30 de julio,
yo preparo mi solución nutritiva, mido mi pH y mi pH me dice 6.5 y mi conductividad eléctrica está en 2.4, entonces estoy en lo correcto. Todas las semanas tengo que monitorear ese valor. Y si yo veo que mi conductividad eléctrica sube a 3, a 4, yo voy a ver estos síntomas. La conductividad eléctrica, si tú subes a esos valores de 2.4, sube a 3, ¿qué significa que la conductividad eléctrica haya subido? Significa que la planta está consumiendo más agua y tu solución nutritiva no está bien disuelta, de tal manera que la planta está consumiendo mucho más agua que la mezcla de la solución madre con el agua. Entonces tu conductividad se va a subir. ¿Qué usas ahí? En el caso, dependiendo de si es conductividad, si es pH, si es conductividad, solo agregas agua. Si tu conductividad eléctrica sube demasiado, solo agregas agua. Hasta que llegues al cálculo nuevamente de 2.4, 2.8, que es lo que necesitas. Pero si el pH del agua supera 7, significa que estás yendo a un pH alcalino. Y lo que tú tienes que hacer es acidificar esa agua. Y por lo general se usa ácido fosfórico. El ácido fosfórico, sacas una muestra de tu agua y vas aplicando gotitas y gotitas. Aplicas primero 5 gotas de ácido fosfórico y mides el pH, mides el pH, perdón, y eso tiene que bajar. Entonces vas a entender que necesitas aplicar 5 o 10 gotas de ácido fosfórico para tu solución nutritiva, de tal manera que tú regulas nuevamente el pH que esté por debajo de 7, que lo correcto es entre 5.6 o 6.5. Entonces, esos son los factores que tienes que medir toda la semana, para que tú definas si tu solución nutritiva es la correcta o no. Ahora, una pregunta que todo el mundo se hace: ¿en qué momento mido mi pH y mi conductividad eléctrica? Obviamente que tiene que ser o muy temprano o muy tarde. No vas a medir tu pH y conductividad al mediodía, porque al mediodía ya las plantas estuvieron con todo el proceso de fotosíntesis y absorción de agua. Entonces no vas a poder corregir. Y si tienes un sistema de NFT, ya todo tu sistema se empezó a trabajar. Y como todo el sistema está trabajando, no vas a tener una medida adecuada de tu pH y conductividad. Entonces, tienes que medir tu pH y conductividad antes de empezar el proceso, o en todo caso, después de terminar, que ya puede ser 6, 7 de la noche, mides con tu conductividad y tu pH y corriges esos dos factores que te van a permitir una adecuada solución nutritiva y por ende una muy buena producción de tus hortalizas hidropónicas. Acá hay una pregunta: ¿solo el Fetrilón Combi? ¿No hay otro producto similar? En el mercado hay varios. No solamente es el Fetrilón Combi, pero cuando uno vaya a las tiendas comerciales tienes que pedir que sea un producto que tenga similares concentraciones al Fetrilón Combi. ¿Por qué yo hablo de este producto? Porque, digamos, es uno de los más completos en el caso del ácido, del boro, del magnesio, del zinc, del cobre, del molibdeno. Entonces, como es uno de los más completos, ya yo solo uso Fetrilón Combi, ¿no? ¿Es bueno utilizar los correctores de agua? William, ¿qué tipo de correctores de agua te refieres? William. Mientras William nos responde, no sé qué tipo de correctores de agua se refiere, ¿no? Pero mientras nos pregunta, vamos a hablar. Entonces, es importante que este cuadrito que están viendo ustedes ahorita, siempre lo utilicen, ¿no? Lo que son los antagonismos de minerales y los sinergismos de minerales. El nitrógeno con el magnesio tienen sinergismo. ¿Qué significa? Que uno y el otro se ayudan a que se potencialice la disponibilidad para las hortalizas.
el magnesio al fósforo, el molibdeno nitrógeno, el potasio con magnesio, el azufre con nitrógeno, el magnesio y el manganeso. Y aquí tenemos un rango de pH. Este rango de pH significa la disponibilidad de los elementos en este pH. Entonces, cuando uno indica, y hemos hablado acá de 5.5, digamos, ay caramba, de 5.5, ¿qué es esto? A 6.5, casi todos los elementos, nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, bueno, calcio, magnesio, hierro, manganeso, boro, zinc, están en su máxima disponibilidad. Por eso es importante que manejemos estos pHs. Entonces, ya les hablé del ácido fosfórico y el otro elemento que corrige el pH es el ácido nítrico, pero eso es un poquito difícil de consumir, pero también existe. ¿Puedo utilizar los correctores de agua? En el mercado se encuentra varios como, sí. En el caso del AAA me parece que es, no solamente es pH, ¿cómo se llama esto? Para que no se lave con una aplicación pegamento y a la vez es siliconado. Entonces los correctores de agua que tienen pegamento y siliconado, digamos, no es lo correcto para corregir el pH del agua. Por eso es que sencillamente el ácido fosfórico es uno de los elementos más simples que lo puedes usar sin ningún tipo de problema, ¿no? Eso es, William. Si tienes eso a la mano, ácido fosfórico, algunos usan limón, para que sean un poquito más caseros, limón, ¿no? Entonces, no necesariamente necesitas comprar un corrector de agua para hacer tus aplicaciones o para corregir tu pH, ¿no? No necesariamente. Bueno, en el caso de cómo hacer un NFT o, digamos, una raíz flotante que es básicamente para lechuga, aquí, como les dije, lo más importante que ustedes tienen que tener es su bomba que pueda movilizar todo el agua, recircular a través del sistema. Número 1. Número 2, la pendiente no debe superar el 2%. Por cada 100 metros tiene que haber 2 centímetros, ¿no? Por cada 100 metros, 2 centímetros. O por cada metro, 2 milímetros. Ese desnivel que tú vas a tener es el desnivel para que llegue el agua, ¿no? Llegue el agua, llegue la solución nutritiva. Aquí ustedes ven unas mangueritas. Estas mangueritas es la que distribuye la solución nutritiva y se introduce a los tubos, y esos tubos, a través de esos tubos se traslada toda la solución nutritiva, y este desnivel no debe superar el 2%. ¿Cuál es la distancia adecuada cuando tú quieres hacer los orificios aquí, los orificios? También acá tienes que tener los orificios donde va a introducirse básicamente, ¿cómo se llama? El vasito hidropónico. El vasito hidropónico empieza de 3.5 centímetros hasta 5.5. Lo correcto es que la mitad o máximo las 3/4 partes esté introducida en la solución nutritiva. Entonces, prácticamente estos orificios deben ser 4 centímetros, en algunos casos puede ser 4.5 centímetros, de tal manera que no introduzcas el 100%, también lo puedes hacer. Pero ¿qué pasa si introduces el 100%? Significa que va a estar muy abajo y estos tubos, que son tubos de 4 pulgadas, pues va a estar al ras y no va a permitir todo el acceso de la película de solución nutritiva que necesitas distribuir en todo el sistema. Entonces lo correcto es que tu vasito hidropónico esté en 3/4 partes introducidas. ¿Qué otra cosa tienes que tener acá? Uno es el pendiente, otra cosa son los orificios. Y la altura que tú puedes lograr tener en estos triángulos o estos trapecios va a depender mucho
digamos, cuánto puedes tú, cuál es la altura o escaleras que tú puedes hacerlo. Yo he visto sistemas que son hasta 2 metros y les va muy bien, pero el problema es en el momento de la cosecha, ¿no? Cuando van a cosechar, pues la altura no les facilita digamos, este sistema. Entonces, se les complica, pero el sistema NFT en trapecios produce mucho más lechuga que lo normal, que son en estas partes, ¿no? Otra de las características es que cuando tú haces el rebombeo, este sistema puede rebombear cada 15, 30 minutos hasta 1 hora. Va a depender mucho cómo lo quieras trabajar. Tu sistema de rebombeo, hay unos temporizadores que tú programas, ¿no? Tú programas cuánto debes bombear. Cada qué tiempo debes empezar a bombear. No necesitas estar recirculando las 24 horas, ¿ah? No necesariamente. Este sistema puede prender y apagar cada 15 minutos, cada 30 horas, cada 1 hora, y lo importante es que se recircule por lo menos 6 horas como mínimo al día, en ese lapso, en ese rango de movimiento, ¿no? Entonces, otra de las características importantes en el sistema NFT es que cuando tú introduces, tú vas a controlar acá tu pH y tu conductividad, tienes que controlar en tus tanques, ¿no? En tus tanques tienes que controlar tu pH y tu conductividad para que tú puedas tener con claridad esos valores. Y como les dije, tiene que ser o muy temprano o muy tarde. Permítanme un minuto, por favor, ¿no? Hola, ya. ¿Cómo hacer el mantenimiento de estos sistemas hidropónicos? En el caso del NFT, ¿cómo tú haces tu mantenimiento? Porque la campaña de las hortalizas te duran 45 días en este sistema y obviamente vinieron del trasplante 21 días, estás hablando ya de 66 días, ¿no? Entonces tu producción de lechuga demora 66 días. Pero este sistema, como acá se van a quedar partículas de raíces, restos de vegetales, con el uso constante, pues esto se genera un problema. Tienes problemas luego de bacterias, tienes problemas de hongos que te generan problemas al cultivo, en algunos casos también de la presentación e inocuidad del producto. Entonces, obviamente tú necesitas que este sistema, toda esta tubería, lo tengas que hacer mantenimiento cada cierto tiempo. Por lo general es terminando la campaña. O sea, estamos hablando después de 45 días. ¿Cómo? Como les dije antes, una concentración de hipoclorito de cobre al 5% te ayuda a desinfectar. Pero, ¿qué necesitas hacer acá? De tal manera que puedas desinfectar todo esto. Puedes hacer un rebombeo de esa solución y concentraciones. Es una de las formas. Lo otro es que los tubos, todos son tubos, digamos, conectados o pegados, pero que no genere filtración. Porque es una película pequeña que se recorre todo el sistema, entonces no necesitas estar pegándolo. Puedes sacarlo, puedes limpiarlo y puedes hacer tu mantenimiento con esa frecuencia, ¿no? Una vez después de cada campaña, de lechuga, de albahaca o de cualquier hortaliza de hoja. Con este producto que es el clorito de cobre al 5%, ¿no? A ver, aquí preguntan algo. El pH y la conductividad solo se regula
se aumenta, más solución con el transcurso del día se le regula. No, en el caso del pH, lo que va a pasar generalmente es que tu pH se va a alcalinizar. ¿Por qué? Porque muchas veces la planta consume más agua que agua y nutrientes. Entonces, al alcalinizarte tu agua, vas a hacer que tus minerales no estén disponibles. Y al no estar disponibles, vas a hacer que la planta consuma más agua y menos nutrientes. Por eso es importante que la solución nutritiva tenga un pH adecuado de 5.6 a 6.5. ¿Y cómo lo regulas? Como ya les dije, el ácido fosfórico, el ácido nítrico, te permite regular el pH de tu solución nutritiva de tal manera que pues tengas el pH adecuado. Entonces, pero lo regularizas, dice, en el transcurso del día, aumentar más solución. Cuando tú aumentas la solución, tú aumentas más solución nutritiva es porque tu solución nutritiva se ha consumido. Como les dije antes acá, yo tengo que tener bien marcado cuánto solución nutritiva pongo en mi sistema, de tal manera que cuando yo veo el transcurso del día, eso lo puedes hacer una vez a la semana o 2 veces a la semana al inicio, pero ya cuando tu lechuga está grande, pues tienes que hacerlo una vez a la semana. Entonces chequeas cuánto de solución nutritiva ha disminuido, pero esa es la reposición de solución nutritiva. Y reponer solución nutritiva significa agua más solución madre A más solución madre B. Pero eso no te regula el pH ni la conductividad. El pH se regula con un regulador de pH, que es el ácido fosfórico, el ácido nítrico, o cualquier regulador que existe en el mercado, pero que solo sea regulador de pH. Porque en el mercado existe, hay un solo producto que tiene regula el pH, regula la dureza, es siliconado, es pegamento. Ese producto no te va a servir. No es lo mejor que puedas usar. Y lo más sencillo, ácido fosfórico. Entonces, reponer solución nutritiva significa agregar más agua, más solución madre A, solución madre B. Pero eso no regula ni el pH ni la conductividad. Lo que regula el pH, ya les dije, el ácido fosfórico. Lo que regula la conductividad por el mismo sistema de riego de hidropónico, va a pasar que tu conductividad eléctrica se suba con el transcurso de los días. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Solamente agregas agua nada más. Y de esa manera tú regulas tu conductividad, pero igual nuevamente hay que medirlo una vez a la semana. ¿Ya? ¿Cómo Correcto. Ingeniero, disculpe, o sea, esa era mi duda. ¿Cómo regulo? Ya regulo el pH, ¿no? Con el ácido fosfórico, ¿no? Pero ¿cómo regulo la conductividad? Usted Con indica agua. aumentándole agua nada más, ¿no? Claro, claro. Ahora, supongamos que lo bajo el pH muchísimo ya, a 3 lo bajo, ¿no? Me he excedido, ya, por un error. Entonces, ¿cómo vuelvo a aumentándole? Ahí, ¿cómo haría, ingeniero? Hay fuentes a base de sales. Se me fue el nombre. Hay un elemento, no me acuerdo ahorita. Ahorita lo voy a recordar. Ajá, habría que también dejar pero no dejar debe en pasar claro. eso. No, claro, pues puede suceder, ¿no? O sea, por un Sí, error sí. que falle el equipo. Pero también el ácido fosfórico es más comercial, ¿no? Porque el nítrico, el otro, lo usan para otros usos, creo, controlados, ¿no? Entonces, y es más cómodo el fosfórico. El ácido fosfórico más tónico. Ujú. Ya. Entonces, con agua. Correcto, Claro, ingeniero. Queda claro. claro. Hay una pregunta que dice, ¿cómo determinar la frecuencia de riego? Esta varía de acuerdo a la estación del año. Por lo general, la frecuencia de riego depende mucho del clima y del estado fenológico del cultivo. ¿Ustedes me entienden cuando yo hablo que es estado fenológico del cultivo? Amigo Luis Fernando, ¿me entiendes qué es estado fenológico del cultivo? Buenas noches, Inge, ¿sí? Ya. Sí, tiene... Quiere decir que la planta está muy pequeña, está mediana o está grande. Entonces, esas dos variables te permiten saber la frecuencia de riego.
Pero cuando tú me preguntas frecuencia de riego, yo supongo que te refieres a los sustratos, a la hidroponía en sustrato. NFT. Ya. Pero en el caso del NFT, ¿cuál es, digamos, lo importante del sistema? El NFT es que esté recirculando el sistema. ¿Por qué recircula el sistema? ¿Para qué recircula el sistema? Primero, para aerificarse, para airearse, para introducir oxígeno. El hecho que el agua esté en movimiento, recirculando, frecuentemente te va a permitir que se airee la solución nutritiva. Eso es lo primero que digamos, es el objetivo, ¿no? El objetivo de hacer que el sistema recircule, ¿no? Recircule. Otra de las cosas que tú necesitas ¿por qué recirculas el sistema? Es porque recuerda que el NFT es una lámina pequeña de agua para mojar, ¿no? Las raíces. Entonces, si ese sistema, si tú pusiste mucho el desnivel, superaste el 2%, que es lo que yo les digo, superas el 2%, entonces el agua introduce y prácticamente va a correr. Entonces no se va a quedar la película pequeña que uno necesita donde esté la raíz constantemente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay que tener mucho cuidado ese desnivel que vas a poner en tu NFT. Y esa frecuencia de recirculación que les dije que puede ser cada 15 minutos, cada 30 o cada 1 hora, va a depender mucho de la sintomatología de la lechuga o de la hortaliza o de la albahaca o del tomate. Por lo general, en el caso del tomate necesitas airear con mucha más frecuencia. Pero una cosa es airear cuando tú tienes puesto tu plantita de tomate después del almácigo 15 días y otra es cuando ya tienes 45 días y estás en plena floración. Ahí necesitas airear el sistema recirculante con mucha más frecuencia. Entonces, la variable de qué momento airear depende mucho del clima y del estado fenológico de tu cultivo. Por lo general, no mínimo de 15 minutos y de repente no máximo de 1 hora. Y el periodo de recirculación no menos de 6 horas. Hay sistemas que han hecho hasta 12 horas, pero se los aseguro que no. En la noche el cultivo es como nosotros, está descansando, solamente está en proceso de, ¿cómo se llama? Traslocar los carbohidratos para fijar al cultivo y de esa manera la planta pues siga el crecimiento de la célula, ¿no? Pero no consume agua. Cuando no hay evotranspiración, la planta no consume agua y al no consumir agua, no estás consumiendo solución nutritiva ni solución ni los minerales. Entonces, de esa manera no necesitas airear el sistema. Por eso es que por lo correcto es a partir de las 6 de la mañana empiezas tu sistema y terminas pues, digamos, 4, 5, 6 de la tarde, ¿no? Si empiezas más tarde, terminas más tarde, ¿no? Hay gente que hace eso frecuentemente, ¿no? Me quedó claro. Entonces, la frecuencia de riego va a depender mucho de eso, ¿no? Mucho en el caso del NFT va a depender mucho del estado fenológico y va a depender mucho del cultivo que tienes y del clima en donde estás. ¿Ya? Ok. ¿Qué otras características? Bueno, ya les hablé de esto, pH, conductividad. Básicamente, estas son las cosas de las cosas importantes que uno tiene que tener en el sistema hidropónico. Hidroponía es muy amplio, muy amplio. Yo he hablado de un tema general, de los sistemas que existen, de las características que hay que tener, de cómo hacer la preparación. A mí me gustaría hablar con el encargado, con Jonathan, para que este tema profundicemos más. Básicamente aquí el cuidado es cómo preparar la solución nutritiva y cómo controlar el sistema de NFT. Entonces, ojalá podamos dar esa charla más adelante. Les escucho sus preguntas. Ingeniero, bueno, interesante el tema todavía, como usted dice, ¿no? Queda corto el tiempo. ¿Haremos algún tipo de práctica en el transcurso de las clases que se va desarrollando? No sé, algunos trabajos que nos pida conforme se va avanzando, se va desarrollando el tema posteriormente. Yo estoy muy,
tengo mucha apertura de que eso se pueda dar. Yo tengo sistemas, hay en Sayán, hay sistemas que hemos implementado, en mismo Huacho también sistema de riego de hidropónicos, entonces a pedido de ustedes podemos hacer una, digamos aquí, lo práctico y lo, digamos, lo importante de esto es la solución nutritiva, cómo preparar la solución nutritiva y cómo calcular en un sistema NFT, que es lo más común, para que puedan tener los cuidados como pH, conductividad y el manejo. Ojalá se pueda dar. Y si no, yo les vuelvo a repetir, a partir de las 6, 7 de la tarde, en mi teléfono están mis contactos, mi correo, lo que necesiten, yo les puedo ayudar, pero muy tarde o muy temprano yo les puedo ayudar bastante, ¿no? Ingeniero, habla Mario, una pregunta. Para una pequeña inversión, ¿con cuánto sería más o menos hablar de unos 2.500 para hacer un cultivo hidropónico? Va a depender de qué sistema quieras usar. Creo que para iniciar con lechuga. Claro. Tu cultivo es lechuga. Tu sistema raíz flotante o NFT, yo te sugiero, digamos, el NFT es uno de los sistemas mucho más que se adecua mejor y te permite tener producciones a gran escala, ¿no? Recuerda que eso básicamente son con los tubos de PVC de 4 pulgadas. Los parantes que tú vas a usar, digamos, esos parantes que tú usas, pueden ser madera, pueden ser cemento, bloques de cementos, hay muchas cosas, ¿no? Ahí lo que tú necesitas es una bomba no menos de medio HP, que básicamente es la más pequeña que tú tienes. Entonces, esa bomba en el mercado está, ponte 150 soles, vamos a ponerle 180 soles. Cada tubo que tú necesitas mide 3 metros, y esos cada tubos en el mercado están alrededor de 30 soles. Vas a necesitar, ponte 3, porque son 3 tubos por hilera, 3, vamos a hacer unos 7, son 21 tubos. Por 2, estamos hablando de 21 por 2, 42 tubos. Por 30 soles, ahí vas 1.400 soles. Otra cosa que tú necesitas, la inversión grande, básicamente es el motor, los tubos, y bueno, son 42 tubos que vas a necesitar por 3 metros, son 126 metros. Por cada 15 centímetros, 126 metros por 100, entre 15 centímetros, son 840 lechugas que vas a poder poner. O sea, necesitas 1 millar de los vasos, hidropónicos. Eso es la mayor inversión. Los tubos, tu bombita que recircule el sistema, ahí como te digo van en 1.400 soles. Yo creo que con 2.000, 2.500 soles puedes empezar a producir tus 840 unidades de lechuga. Una lechuga hidropónica no está por debajo de $1.50, ¿no? Y tu primera cosecha estás ganando 1.260 soles. Y la segunda campaña, tu inversión solamente es la solución nutritiva, el agua y el trabajo. Entonces, en la segunda campaña y media, ya generas tu rentabilidad de tu producción de sistemas hidropónicos. ¿No? Feliz tarde, ingeniero Durán. Me saluda Oscar Zelaya de Honduras. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Todo al 100, escuchando ahí la cátedra magistral que se ha desarrollado alrededor de lo que es todo lo que es el desarrollo hidropónico. Pregunta, ingeniero Durán, ¿usted cree que nos puede mandar el enlace de la grabación de su cátedra para poder nosotros retroalimentarnos y a la misma vez llenarnos pues del conocimiento y el gran esfuerzo que usted está haciendo tratando de mandar ese conocimiento? Ahí están mis datos, me escribes. Bueno, acá en Perú es el 051, adelante del número de teléfono, y te puedo pasar la información, y como le digo, yo estoy aperturado para que me puedan preguntar todo lo que necesiten y hacer algunas presentaciones, digamos, pero a partir de las 7 de la tarde, 7 de la noche o muy temprano, ¿no? En el caso de lechuga, dice, acá hay una pregunta,
me interesa el cultivo de fresa. ¿Cuánto sería la inversión en dólares? Yo soy de Ecuador. En el caso de fresa, yo he hecho trabajos en fresa a raíz desnuda. No te va bien. No puedes hacer el sistema NFT ahí. Necesitas usar sustratos. Y los sustratos que mejor te va en el caso de fresa es la cascarilla de arroz en combinación con el acerrín o en todo caso arena de río. ¿Ya? Cuando yo he hecho la fresa, la cascarilla de arroz tiene que ser una concentración de 35 a 40%. Con arena de río, que sería la diferencia entre 65 y 70%. Y 60%, perdón. Tú mezclas cascarilla de arroz más arena, esa mezcla tú lo pones en, ya puede ser en los tubos también de NFT o en estas mangas, como ven acá, estas mangas, y ahí puedes introducir tu fresa. La fresa ahora se hace en bandejas, trasplantes en bandejas, y ya las introduces y todo el sistema de riego, porque es un sistema de riego hidropónico, el exceso se va a retroalimentar a las pozas de bombeo y nuevamente empiezas el sistema. En el caso de fresa, lo que hay que tener cuidado es la solución nutritiva. Esta solución nutritiva que yo les he pasado es una solución nutritiva general, que por lo más usado es en el caso de lechuga. En el caso de fresa necesitan una solución nutritiva diferente. Permíteme. Ingeniero, Sí. disculpe, ese sistema es NFT, pero como algunos lo conocen como NGS. Ya, en el caso del NGS, es básicamente la diferencia es que necesitas más agua, más solución nutritiva. Ya, pero estamos hablando en el caso de la fresa. Acá hay una pregunta que me dicen, ¿no? Hay una pregunta de un amigo, Wilson. Wilson me dice, ¿cuánto me costaría la inversión en dólares para fresa? Yo soy del Ecuador. Entonces, como yo le digo, en el caso de fresa, el sistema es diferente. El sistema de manejo de fresa es diferente. El cuidado en el sistema de manejo de fresa hidropónico tiene que ser en sustrato. Y los sustratos, la concentración debe ser entre 35 y 40% de cascarilla de arroz y el resto de arena de río, o cascajo, no sé cómo lo llaman en Ecuador. Eso es un sustrato, o sea, la hidroponía tiene que ser en sustrato para fresa. Otra de los cuidados que hay que tener en fresa hidropónica es que la solución nutritiva es una solución diferente para los primeros 2 meses, para la floración y para la fructificación. Se necesita 3 soluciones nutritivas con concentraciones diferentes por cada estado fenológico de la fresa. Lo mismo pasa con el tomate. En el caso de la lechuga es básicamente una sola solución nutritiva para toda la campaña, pero los 15 primeros días no se usa, de la solución madre no se usa 5 mililitros por cada litro de agua, sino se usa 2,5 mililitros por cada litro de agua, y en el caso de la solución B se necesita 1 mililitro por cada litro de agua. Eso es básicamente la diferencia entre la hidroponía de fresa y la hidroponía de lechuga. Esos son, digamos, algunos tips o características que hay que tener. Son soluciones nutritivas en concentraciones diferentes, ¿no? Hay otra pregunta acá, dice. ¿Cómo se realiza la siembra de lechuga hidropónica, directa o es indirecta? Ya. En el caso de la lechuga hidropónica, tú traes tu trasplante, ¿no? Tú traes tus bandejitas. Esas bandejitas han hecho la semilla y han esperado más o menos 21 días a 28 días. Tú sacas tu lechuga de esas bandejitas y lo lavas para que sea la raíz desnuda.
esa raíz desnuda lo introduces en el vaso hidropónico que está acá. En este vaso hidropónico introduces tu lechuga y directamente este vaso hidropónico lo pones en tu tubo de NFT y ya tienes tu lechuga. Eso básicamente los primeros 15 días, la solución nutritiva madre A, solución nutritiva madre B, ya les dije la concentración. La solución madre A usas 2,5 mililitros por cada litro de agua y la solución B 1 mililitro por cada litro de agua. Entonces, eso es cómo haces tú tu trasplante de lechuga. Entonces, la siembra es indirecta y es a través de un trasplante. Tú puedes hacer en unas bandejitas o puedes hacer en unas bandejas, ¿no? A raíz desnuda, sacas la lechuga después de 21 días como mínimo y lo introduces a raíz desnuda en los vasitos hidropónicos. Así generalmente funciona la lechuga, amigo o señorita Edith. A ver, otra pregunta. No, no hay otra pregunta. A ver, otra pregunta. Gracias, gracias. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más quieren saber de hidroponía? A ver, les escucho. Inge, una consultita. En cuanto a las variedades de lechuga, ¿hay diferencia en cuestión a los nutrientes que requieren? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Lo que mejor les va a ir la hidroponía, la lechuga hidropónica, son las variedades que se abren. Hay unas lechugas, que es la americana, si no más me equivoco, es la que se cierra en bolitas, en pelotitas. Esa lechuga no les va muy bien en hidroponía, no les va a ir muy bien. La lechuga crespa, créanme que es una maravilla, una lechuga hidropónica hermosa que se adapta muy bien para este sistema. Y es hermosa, o sea, color, forma y textura es otro tipo de lechuga. Lo vas a ver diferente, una lechuga hidropónica con una lechuga en campo normal, ¿no? Es totalmente diferente. Es esa la variedad, la crespa, se adapta muy bien y ahora he visto que están sacando variedades hidropónicas. Entonces, ya existen variedades de lechugas hidropónicas para sistemas. La solución nutritiva generalmente no es tan variable entre las variedades de lechugas, porque como les vuelvo a decir, esas lechugas que forman pelotitas, que son las americanas, no les va a ir muy bien, ¿no? No llega a llenar la pelotita, demora y no llega a llenar. ¿Por qué? De repente la solución nutritiva que yo he usado o la solución nutritiva que usan muchos no es la correcta. Habría que ajustar, no podrías asegurarle. Lo que sí he visto es que la lechuga hidropónica por el tiempo hace que la hoja sea mucho más verde y más grande. Entonces, ese puede ser una de las características que esta variedad no se adapta muy bien a la hidroponía. Pero de ahí, entre una variedad de lechuga y otra, no varía mucho el tema de las concentraciones de la solución nutritiva, salvo que sí he visto muy bien en la lechuga morada. La lechuga morada, que es una variedad que ahora se consume bastante, necesita un poquito más en el caso de potasio y fósforo. Las concentraciones necesitan un poquito más. Pero después de estas lechugas, como le digo, les va muy bien, ¿no? Otra pregunta. Dice, ingeniero, vivo en Pisco, Josué, quiero comenzar con tomates, un alcance para una inversión de 1,000 metros cuadrados, 100 metros cuadrados. Estamos hablando de 20 por 5 metros aproximadamente, es regularcito. Yo te sugiero que en el caso de tomate hagas las mangas. Las mangas se hacen cada 4,5 metros, ¿no? Son, perdón, son 1, 2, 3, no, son 3 metros de manga. Las mangas se hacen cada 3 metros. El ancho de esas mangas más o menos son 25 centímetros y son de 3 metros como máximo. En esa manga, tú tienes que hacer tu primer orificio a los 50 centímetros, después haces tu segundo orificio
1 metro y luego 50 centímetros. Esas mangas vas a introducir ahí tus plantas de tomate. Y el sustrato que mejor se adapta para esas mangas es el aserrín blanco. Yo he visto aserrín que le llaman, hay unos aserrines colorados. Eso complica mucho el tema de hongos. Entonces, lo que he visto que el aserrín blanco le va muy bien al tomate y también puedes mezclarlo con arena o con cascajo, ¿no? Y las concentraciones, he visto que 60 de aserrín con 40 de arena les va muy bien. Y en el caso de eso, la solución nutritiva que tú necesitas igual, es más o menos parecido a la fresa. Necesitas una solución para cultivo, que son los primeros 30 días. Necesitas una solución para floración, que es una solución nutritiva hasta los siguientes, son más o menos 15 días ese proceso de floración, y uno en producción cuando ya estás en el cuajado, ¿no? Entonces ahí necesitas 3 soluciones nutritivas, y cada una de ellas lo que varía son las concentraciones de los minerales para ese estado fenológico del tomate. Yo he hecho a raíz de nuda tomate, me ha ido muy bien, no me puedo quejar, y la variedad que mejor se comporta de los tomates son las cherries en variedades indeterminadas. Puedes hacerlos crecer como un arbusto, como el pepino, y lo pones sus tutores o sus guiadores, y las producciones de esos tomates son espectaculares, son hermosos, y la variedad, la calidad de ese tomate es incomparable. O sea, tú vas al mercado y le empiezas a hablar a la gente de hidroponía, de repente al inicio no te va a entender, ni te va a querer pagar lo que vale una fruta hidropónica. Pero cuando lo consuma y le das en el mismo momento le das un tomate de una producción convencional, créeme que quien consume va a notar la diferencia y te va a pagar lo que tú le vas a cobrar. Entonces, Josué, espero que te haya ayudado mi recomendación, y como te digo, cualquier cosa están mis datos y puedo ayudarte con eso, ¿no? Ingeniero, buenas noches. La solución A más la solución B, los dos mezclados, ¿para cuántos litros de agua alcanza? Ya. Como yo les dije, estas concentraciones que les he dado acá son las concentraciones básicas para lechuga. Para lechuga. Puede adaptarse muy bien a albahaca, puede adaptarse muy bien a hortalizas de hoja. Esta solución nutritiva no es la misma que vas a necesitar para fresas, no es la misma que vas a necesitar para tomate. Hay que hacer algunos ajustes, pero más o menos es lo mismo. No puedes mezclar la solución A y la solución B sin agua. Tienes que tener primero el agua, ¿no? Tienes que tener vamos a poner tu tanque de 1000 litros de agua, ahí recién mezclas la solución A y luego mezclas la solución B. Nunca mezcles los dos a la vez sin tener el agua, porque lo que vas a hacer es lo que hablamos nosotros comúnmente, vas a cortar la solución, que eso es un antagonismo de un elemento con otro. Entonces, si yo preparo 5 litros de agua y yo voy a usar 5 mililitros, quiere decir que estos 5 litros me alcanzan para 1000 litros de agua. Lo mismo pasa de 2 litros de la solución B, me va a durar para 1000 litros de agua. Entonces, esta solución madre de 5 litros A y la solución madre de 2 litros B me va a alcanzar para más o menos no, 1000 litros de agua de solución nutritiva. Para eso me alcanza. Eser Flores, espero haber respondido tu pregunta. Dice la señorita Poma. Ingeniero, una consulta. ¿Qué hortalizas se pueden cultivar en hidroponía aparte de lechuga? Uf. Lo más hermoso que he visto son los tomates, los pepinos, pimiento, se hace arándano, o sea, todo tipo de hortaliza puede ser de hoja, puede ser tubérculo o puede ser de fruto. La lechuga, la albahaca, ¿cómo se llama esta hortaliza que es muy buena? El apio hermoso, también he visto el apio, es mucho más crocante, el sabor, el olor tiene un aroma espectacular. En hidroponía es hermoso el apio.
No crece tan grande como los apios convencionales, pero hay que hacer algunos ajustes en la solución nutritiva, pero es hermoso el apio cuando se produce en hidroponía. Esas son las variedades que tú puedes producir. Todo, en realidad todo, pero va a depender mucho qué sistema hidropónico usas. En agua, que es a líquido, en sustratos, o puedes hacer en la mezcla, ¿no? ¿Y qué tipo de sustrato vas a necesitar? Puedes hacer mezclas, como te digo, de cascarilla de arroz, hay otras mezclas de perlita, ¿no? La fibra de coco, la misma arena de río o el cascajo que encuentras en los cerros. Esas mezclas, las concentraciones de esas mezclas te va a permitir, digamos, qué cultivo quieres introducir hidropónicamente. La hidroponía es, en palabras cortas, es dar el nutriente adecuado sin usar el suelo a tu cultivo. Eso es, entonces puedes cultivar de todo, ¿no? Ingeniero, disculpe, ¿enfermedades también se dan en el transcurso de los estados fenológicos de la planta? Miren, yo he trabajado hidroponía y he trabajado cultivos convencionales. Cultivos convencionales te da de todo, de todo, de todo. En el caso de hidroponía, digamos, las enfermedades son en menor ataque, pero sí también te agarran las mismas enfermedades. Uno de los mayores riesgos que tiene la hidroponía es fitóctora. Y en algunos casos, con concentraciones de cobre, te permite manejar el problema de fitóctora. Entonces, otra de las enfermedades que tienes mucho son, pues, botritis, básicamente la flor del tomate. Pero como la planta está, digamos, vigorosa y nutrida adecuadamente, las enfermedades que muestran las hortalizas hidropónicas son menores, ¿no? Son de menor incidencia, pero sí existen, ¿ah? Sí existen. Uh-huh. Quedan 10 minutos. ¿Qué más quieren saber ustedes? ¿Qué más? Estamos ahorita, aprovechamos para poderles comentarles todo lo que necesitan saber. En cuanto a la preparación de las soluciones nutritivas, ¿no va a enseñar por el método del tanteo? ¿Cómo tanteo? O así dicen, por el método del tanteo, digamos. Las Manualmente, digamos. concentraciones. No con programas, sí. ¿Ah? Para preparar la solución nutritiva. Por eso, aquí están, nitrato de potasio 550 gramos, nitrato de amonio 350 gramos, sulfato triple de calcio 180 gramos. No es tanteo, son valores exactos. Y eso lo introduces en 5 litros de agua y esa se llamaría la solución madre A. Y esa solución madre A te alcanza para 1000 litros de agua. Para adquirirlo, esos nitrato, todos estos elementos, ¿lo adquirimos en una tienda agropecuaria o una tienda hidropónica? Ya lo venden así por kilo, no sé, ingeniero, o hay que comprarlo por saco, por 50 kilos. Claro, en realidad todos estos productos lo venden pues por sacos y en algunas tiendas venden por kilo. Si tú logras tener un contacto con una tienda hidropónica, puedes conseguir cantidades pequeñas, ¿no? Yo tengo, yo he preparado bastantes soluciones nutritivas y podemos abastecerle, no hay ningún problema. Julio, cualquier cosita podemos trabajar soluciones nutritivas dependiendo del cultivo y el momento de estado fenológico. Hay una pregunta acá, dice, ingeniero, buenas tardes. ¿Puedo establecer un campo hidropónico en cualquier región y cuáles son las normas de seguridad que se emplea al momento del manejo en general? Como les dije al inicio, en el caso de la hidroponía, una de las ventajas que tiene es producción en lugares donde no hay tierra y es el agua de mala calidad o la tierra de mala calidad. Producción en climas variados sin ningún tipo de problema. Entonces sí, efectivamente, hidroponía se puede hacer en cualquier parte, ¿no? Pero va a depender mucho de cuál es el nivel de tecnología
que tú tienes para poder hacer tu sistema hidropónico. Si tú vas a hacer bajo un invernadero, obviamente que no vas a tener ningún tipo de problema cualquier cultivo que tú siembres, porque los sistemas de invernadero puedes manejar clima, puedes manejar varios factores climáticos que no los puedes hacer a campo abierto, ¿no? Entonces, puedes sembrar en cualquier parte sin ningún tipo de problema, pero hay que saber qué tipo de tecnología usar para este tipo de cosas. Entonces, cuando tú dices qué cosas hay que tener cuidado, qué reglas básicas hay que tener, primero es definir qué sistema voy a introducir, qué variedad o qué cultivo voy a producir para yo definir cómo hacer mi sistema de hidropónico, ¿no? Yo he visto en la Sierra de Perú, en Huaraz, que están haciendo flores en hidroponía y les está yendo muy bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué están cambiando las flores en hidroponía? Porque las flores, o las rosas, perdón, las rosas necesitan una cierta luminosidad que permita elongar el tallo rosal para que te quede muy bonito la rosa. Entonces, con la hidroponía ellos están logrando introducir los minerales en el momento adecuado y están produciendo rosas en Huaraz, en la Sierra de Perú, rosas hidropónicas. Dice, ingeniero, ¿qué experiencia tiene con pozos de conductividad eléctrica de 1.3? Recuerden que la conductividad eléctrica es las concentraciones de minerales, entonces es importante que esa conductividad eléctrica de 1.3 tengamos como el análisis cuáles son los elementos que te permiten tener el 1.3, porque de repente son minerales que son los correctos para el cultivo y no vas a tener ningún problema. Entonces mi sugerencia, Juan, es que si tienes esa conductividad eléctrica y puedes tener un análisis mineral, te puedo definir si vas a tener o no vas a tener problemas con respecto a la lechuga que quieres hacer ahí hidroponía, ¿no? Ingeniero, agradezco la clase de hoy. ¿Cuándo nos podría ayudar con una clase de las enfermedades de producción de cultivo? Con respecto al tema digamos, de detalles del tema hidropónico, contáctese con Jonathan, o el que es, digamos, el nexo para que ustedes hagan estas clases, y pídanle, podemos hacer algo más práctico que te puedan, digamos, les podemos ayudar con el tema de plagas, enfermedades, ¿no? Y cultivo de la papa, porque yo soy de la sierra acá en Ecuador, del 70%, claro. La sierra está definido muy bien por el tema de papa, por el tema de rosas, en la sierra de Ecuador. Yo tengo amigos que han trabajado en una compañía que, digamos, nos hablaban mucho de que ellos están muy bien estacionados, los cultivos y las épocas de siembra, ¿no? Hay otra pregunta, Denson. En referente al sistema NFT o raíz flotante, ¿cómo se usa la bomba para recircular la solución nutritiva y el costo de energía para bombear aproximadamente, ¿qué? A ver un ratito. Aproximadamente, para recircular el costo de energía para bombear aproximadamente durante 10 es significativa. ¿Durante qué 10 segundos? O sea, 10 minutos. Como les dije al inicio, yo he visto sistemas que hay las escalas de rebombeo o el sistema de rebombeo es 15 minutos, media hora, una hora. Y eso vuelve a descansar el mismo lapso, 15 minutos, media hora o una hora. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Cómo se usa la bomba para recircular? El sistema, quiero que vean acá esta foto, espero que pueda ser. A ver, ¿dónde está esta foto de acá? Acá está esta foto. A ver, amigo Edson. Esta bomba de acá, para que se programe el bombeo por un lapso de media hora, esa bomba de allí eso se puede hacer manual o puede ser con un temporizador. Es un sistema que tú programas, no sé cómo se llama exactamente el nombre, pero es un sistema simple que tú programas con qué escala quieres que bombee.
Entonces, ¿qué hace la bomba? La bomba se va a la parte más alta y de ahí empieza a recircular, bombea, y esto por la misma pendiente va a descender nuevamente lo que la planta no necesita y vuelve a caer al estanque. Y ese es el sistema de rebombeo, ese sistema NFT. Entonces, cuando tú me dices el costo de energía para bombear aproximadamente durante, no sabría decirte cuál es el valor del costo de energía por zona, pero cuál es la escala de rebombeo, como te vuelvo a decir, depende mucho del estado fenológico, depende mucho del clima. En cada zona te vas a ir adecuando en qué momento hay que rebombear y con qué frecuencia hay que rebombear. Entonces, yo te puedo decir lo que suelen hacer en Sayán, que es una zona cálida, es diferente al rebombeo que hacen en Huaral, que es una zona húmeda. Pero a pesar de eso, en Sayán lo hacen, he visto 40 minutos y acá en Huaral lo hacen por un lapso de 20 minutos, casi el doble. Entonces, y depende mucho del estado fenológico de la lechuga, que es lo que más producen en esas zonas, y las lechugas hidropónicas, ¿no? Espero, Edson, haberte respondido tu pregunta, perdón. Después dice, ¿cómo saber si el agua es de buena calidad para la hidroponía y no hacer una mala inversión con el tratamiento del agua? Como les dije al inicio, durante la capacitación, principalmente es pH, conductividad y, si quieres ser más eficiente, dureza del agua. La dureza del agua son los carbonatos del agua que hacen que el agua sea pesada o sea ligera. Entonces, si tú logras tener el pH adecuado, tu conductividad eléctrica y una dureza blanda, tus carbonatos del agua, digamos, son bajos, vas a tener una muy buena calidad de agua y no necesitas hacer muchos ajustes. Pero si tu pH, digamos, es muy alcalino, ya les hablé, el ácido fosfórico te permite acidificar y puedes controlar el pH. Y en el caso de la conductividad, bueno, es básicamente cómo manejes tu solución nutritiva y concentres tu solución, ¿no? Tu solución madre, concentres en tu solución nutritiva para que tu agua no esté muy nutrida y genere de repente intoxicación al cultivo, ¿no? Y eso es sencillo, la conductividad, el pH y la dureza es muy sencillo, son análisis muy sencillos que no son costosos, y con esas tres características tú puedes definir que tu agua es la que estás necesitando para tu hidroponía. Edinson. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué más quieren ustedes saber de hidroponía? ¿O quieren consultar? ¿Les quedó todo claro? ¿No entendieron nada? Hola, acá hay una pregunta, a ver qué dice. Ingeniero, buenas noches, desde Tarapoto, aquí en la selva, en cuanto al techo del cultivo hidropónico, ¿qué me recomienda? En la selva, la verdad que por Tarapoto, ¿no? Tarapoto. Yo creo que ahí, con una malla Rachel, es lo más básico que puedas trabajar para el tema de las temperaturas. Pero si tú quieres hacer algo más modificado, les puede servir bastante el tema de, ¿cómo se llama? De las mallas antiáfidas, ¿no? Las mallas antiáfidas les va a permitir, digamos, poder tener un mejor manejo del cultivo hidropónico que quieres trabajar, para que de esta manera o sea, tu inversión esté asegurada, ¿no? Eso es lo que te podría recomendar, amigo, quien hizo la pregunta respecto a Tarapoto. Otra consulta que necesiten, por favor, aprovechemos. Ingeniero, buenas noches. ¿Qué otros sustratos se pueden utilizar en hidroponía? ¿Qué otros sustratos tienes a la mano? Porque los sustratos va a depender de la zona donde te encuentres, para que puedas, digamos, definir si ese sustrato es el adecuado o no.
tú que estás haciendo la pregunta, no sé, pues dime qué tipo de sustrato tienes a la mano para yo indicarte si eso es el que te puede servir o no te puede servir, ¿no? Hola. Ingeniero, con referente a esta clase, imagino está grabada, lo podemos volver a visualizar. Yo creo que sí, hay que contactarnos con Jonathan. Él es el que, digamos, tiene toda esta información y yo creo que sí, no habría ningún problema. Y una consulta. Sí, claro. Cuando el agua está, sí requiere o sea, la temperatura del agua es un rango, tiene un rango, ¿verdad? Para si estuviese muy frío o muy caliente, ¿cómo se puede controlar en esas dos situaciones? Muy buena pregunta. No he tenido experiencia que, digamos, que la temperatura del agua haya sido un problema. No he tenido experiencia, pero considero que en el caso de temperaturas altas, habría que hacer un sistema que las caliente, ¿no? Una especie de, digamos, de un acordeón tipo cuando haces el pisco, ¿no? Pero no he tenido experiencia respecto a la temperatura del agua, pero sí, la temperatura adecuada debe ser la convencional, 22, 28 grados, ¿no? ¿Por qué la pregunta? Porque yo soy de Bolivia y sabe que la parte más alta estamos a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Sí, ¿te paga? El agua No. Ya. no tiene temperatura muy fría. Perdón, pero vamos a cortar. Perdón, no te escuchaba bien, tuve que cortar el audio a todos, porque no te escuchaba bien. Ahora sí, usa el audio amigo. Le comentaba a Inge, pues como yo soy de Bolivia, estoy a una altura de 3.800 metros sobre el nivel del mar, entonces es bien frío y el agua igual sube, o sea, baja, se hace frío ya. Por eso les consultaba. Ya. ¿Y qué cultivan ahí? Igual nomás la lechuga, igual nomás lo que yo he llegado a ver, ¿no? ¿Y no tienen ningún problema con esa temperatura del agua? Por eso le he preguntado, porque se mantiene frío y dice que no sé, le echan agua caliente, no he averiguado. No, mucho yo sobre pienso eso. que ahí podrías, lo que podrían hacer, mira, las duchas hidropónicas, las duchas, te temporizan el agua. Entonces, eso es un sistema que puedes poner unas llaves, un sistema. Te estoy diciendo algo que se me viene a la mente para calentar el agua. No te estoy diciendo que eso puede funcionar, porque yo experiencia de esa naturaleza no la he tenido, pero cuando tú quieres calentar tu sistema, ¿no? Tu sistema en la casa, hay unos calentadores, hoy día son mucho más prácticos, ¿no? Eso puedes introducirlo en el sistema, ¿no? Y no te va a bajar, no te va a calentar lo que necesitas, pero te va a mejorar la temperatura del agua y no te va a afectar el cultivo. Eso te puede permitir manejar la hidroponía sin ningún problema, ¿no? Porque introducirle agua caliente, o sea, esa mezcla digamos, sería un sistema mucho más complejo, ¿no? Entonces, como el sistema el NFT recircula todo el sistema hidropónico, entonces en parte del sistema puedes introducir esos calentadores de tal manera que el agua ya, la temperatura, en vez de ser baja, pues pueda regularse, ¿no? Edith hace una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un cultivo orgánico y un cultivo inorgánico en hidroponía? Bueno, los cultivos inorgánicos es cuando tú introduces dentro de la producción cualquier elemento que no esté permitido para la certificación orgánica. Por ejemplo, pero recuerden que la urea, el nitrato de amonio, ya es el fosfato triple de calcio, ya son elementos inorgánicos. Cuando uno habla de cultivo de lechugas hidropónicas, las lechugas hidropónicas están libres de insecticidas, deberían estar libres de insecticidas porque se maneja con mucho más cuidado. Eso hace la diferencia entre el orgánico y el inorgánico, usar insumos, ¿no? Insumos inorgánicos que te alteren la calidad o la inocuidad del producto. Entonces, una lechuga hidropónica con una lechuga inorgánica
es totalmente diferente en el sabor, en el color y en la textura, totalmente diferente. Pero una lechuga hidropónica orgánica, no lo puedes llamar así porque ya estás usando pues fertilizantes inorgánicos. Entonces el hecho de usar fertilizantes inorgánicos quiere decir que ya no puede ser una lechuga netamente hidropónica y orgánica. No hay forma que tenga ese término. Lo que sí podría ser, digamos, es un cultivo inocuo o libre de agroquímicos. Eso sí puedes hacer, la lechuga lo puedes hacer, no puedes aplicar ningún agroquímico y es mucho más inocuo que las lechugas no convencionales. Y créeme que la calidad, el sabor y la textura de esa lechuga es totalmente diferente, ¿no? Eso te puedo comentar, Edith. Ingeniero, buenas noches. ¿Cuál es la mejor manera de sembrar lechuga en método hidropónico o en la tierra natural? No, definitivamente en hidroponía es mayor optimización del agua, mayor optimización del espacio, reduces los tiempos de producción, ya no te vas a 60, 75 días, es mucho más rápido. Lo diferente, digamos, la desventaja es el costo de producción inicial, el costo de inversión inicial es alto, pero después, al pasar las campañas, eso es totalmente económico, súper altamente rentable, ¿no? Y si te vuelves productor de hidroponía, de lechugas hidropónicas, la gente te va a consumir, porque digo, es totalmente diferente, ¿no? Listo. Ha sido un gusto haber compartido esta información. Yo le voy a dejar a Jonathan el pase y toda la información que necesiten ustedes, como les digo, tienen mi número, tienen mi correo, para que me puedan contactar y estoy listo para ayudarles. Entonces, Jonathan, a ver si estás en línea, por favor. Señor José, claro que sí. Buenas noches. Bueno, buenas noches ya con todos. Agradecerle de la misma forma la excelente ponencia del día de hoy. Agradecerle a todos los participantes que han quedado hasta este momento, 41 participantes en línea. Bueno, estaremos coordinando la próxima ponencia con usted y también para poder enviárselo mediante sus asesores a cada uno de nuestros estudiantes. Bueno, veo que también hay algunos estudiantes que todavía no están inscritos, ¿no? Los invitamos a también comunicarse con los asesores o directamente voy a dejar un número en el WhatsApp, bien, para que se puedan comunicar si desean una mayor información para poder extenderse en base a estas ponencias, ¿no? Para que así puedan seguirse especializando. Cualquier consulta o duda estamos para poder ayudarlos, de igual manera el ingeniero José Flores. Estamos para poder ayudarlos, muchas gracias de la misma forma. No sé, ingeniero, si tienes unas últimas palabras para poder culminar ya la reunión. No, muchísimas gracias y buen fin de semana a cada uno de ustedes. Cualquier cosa, están a través de Jonathan o mis números para podernos contactar.